El Imperio Romano es a menudo considerado como una de las civilizaciones más poderosas e impresionantes de la historia a lo largo de más de 1000 años. Creció de una pequeña ciudad-estado a un vasto imperio que controlaba gran parte de Europa, el norte de África y partes de Medio Oriente. Sin embargo, como todos los grandes imperios, el Imperio Romano finalmente cayó. En este video, exploraremos las verdaderas razones detrás de la caída del Imperio Romano. La decadencia y caída del Imperio Romano fue un proceso complejo y multifacético que tuvo lugar a lo largo de varios siglos. Muchos factores contribuyeron a su caída, y los historiadores han debatido estos temas durante muchos años. Uno de los primeros factores clave fue la inestabilidad económica que azotó al imperio durante sus últimos años. La economía romana dependía en gran medida de la agricultura, y a medida que el imperio se expandió, vastas cantidades de tierra quedaron bajo control romano. Esto llevó al surgimiento de grandes propiedades, conocidas como latifundios, propiedad de aristócratas ricos. El crecimiento de estos latifundios condujo al desplazamiento de pequeños agricultores, que ya no podían competir con la producción agrícola a gran escala. Además, el imperio enfrentó frecuentes guerras y campañas militares, que requirieron grandes cantidades de recursos y mano de obra. El costo de mantener un ejército masivo, junto con la disminución de los ingresos fiscales de los latifundios, ejerció presión sobre la economía romana. Como resultado, el gobierno recurrió a degradar la moneda, lo que provocó inflación y una pérdida de confianza en las monedas romanas. Otro factor significativo en la caída del Imperio Romano fue su declive político y militar. A medida que el imperio crecía, se hacía cada vez más difícil gobernar con eficacia. El vasto territorio hizo que la comunicación y la administración fueran desafiantes, lo que llevó a una ruptura en la autoridad centralizada. Los emperadores iban y venían, a menudo como resultado de asesinatos y luchas de poder. La inestabilidad en la cima debilitó la capacidad del imperio para defenderse de amenazas externas. Las invasiones bárbaras de tribus germánicas, como los visigodos y los vándalos, debilitaron aún más al ya vulnerable imperio. La caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo se atribuye a menudo al derrocamiento del último emperador, Rómulo Augusto, por el cacique germánico Odoacro. Este acontecimiento marcó el fin del Imperio Romano en Occidente, y preparó el escenario para el surgimiento de la Europa feudal. Sin embargo, es importante señalar que la caída del Imperio Romano Occidental no significó el fin completo de la civilización romana. El Imperio Romano de Oriente, conocido como Imperio Bizantino, continuó prosperando durante siglos y conservó muchos aspectos de la cultura y el gobierno romanos. En conclusión, la caída del Imperio Romano fue un proceso complejo con múltiples factores en juego. La inestabilidad económica, el declive político y militar y las invasiones bárbaras jugaron todos papeles significativos en la desaparición del imperio. Mientras que la caída del Imperio Romano Occidental marcó el fin del control político romano en Occidente, su influencia y legado continuaron dando forma al curso de la historia durante los siglos venideros. La intrincada red de calzadas romanas, conocida como Viae Romanae, jugó un papel crucial en la expansión y el gobierno del imperio. Estas carreteras bien construidas conectaban las principales ciudades y permitían el transporte eficiente de mercancías, tropas e información. Sin embargo, a medida que el imperio decayó, el mantenimiento y reparación de estas carreteras se descuidó, lo que llevó a su deterioro y eventual abandono. Los romanos eran reconocidos por su destreza en ingeniería, particularmente en la construcción de acueductos. Estas impresionantes estructuras trajeron agua dulce de fuentes distantes a ciudades y pueblos, asegurando un suministro de agua estable para la población. Sin embargo, a medida que el imperio cayó en desorden, el mantenimiento de estos acueductos se descuidó, lo que provocó escasez de agua y problemas de saneamiento en muchas áreas. Los baños romanos no eran solo lugares para la limpieza, también eran centros de socialización, relajación, e incluso transacciones de negocios. Estos grandes complejos presentaban varias piscinas, saunas y salas de masajes. Sin embargo, hacia el final del imperio, muchos de estos lujosos baños cayeron en mal estado, lo que refleja la disminución de los niveles de vida y la disminución de los recursos del imperio. Los romanos fueron pioneros en establecer un sistema legal integral que influyó mucho en las tradiciones legales de todo el mundo. La fuerza del derecho romano residía en su énfasis en los principios de justicia, equidad y derechos individuales. Sin embargo, a medida que el imperio se fracturó, la aplicación y administración del derecho romano se fragmentó cada vez más, lo que contribuyó a la inestabilidad social y política. La arquitectura romana es reconocida por su grandeza e innovación, desde el majestuoso Coliseo hasta los intrincados arcos y cúpulas del Panteón. Los edificios romanos mostraron su avanzada ingeniería y sensibilidad estética. Sin embargo, a medida que el imperio se desmoronó, la construcción y el mantenimiento de estas maravillas arquitectónicas se descuidaron, y muchos cayeron en la ruina. Los mosaicos romanos eran exquisitas obras de arte, creadas ensamblando diminutas piezas de colores de azulejos, vidrio o piedra. Estos intrincados diseños adornaban pisos y paredes, representando escenas mitológicas, la vida cotidiana y eventos históricos. Desafortunadamente, a medida que el imperio decayó, la producción de estos elaborados mosaicos disminuyó, y muchos de los existentes se perdieron con el tiempo. La literatura romana floreció durante el apogeo del imperio, produciendo obras maestras como la Eneida de Virgilio, y las obras filosóficas de Séneca. Sin embargo, a medida que el imperio decayó, las actividades intelectuales y el mecenazgo de las artes también disminuyeron. Esto llevó a un declive en la producción literaria y un acceso limitado a la educación, contribuyendo a un declive en la vida intelectual y cultural.
La filosofía romana estuvo fuertemente influenciada por la filosofía griega, particularmente el estoicismo y el epicureísmo. Filósofos como Marco Aurelio y Séneca impartieron sabiduría sobre la ética, la virtud y la búsqueda de una vida significativa. Sin embargo, a medida que el imperio se desmoronó, el enfoque en la contemplación filosófica dio paso a la supervivencia y la agitación, lo que llevó a una disminución del discurso filosófico. La religión jugó un papel significativo en la sociedad romana, con el panteón de dioses y diosas adorados en todo el imperio. Los romanos creían en una religión estatal que enfatizaba la devoción piadosa de sus ciudadanos. Sin embargo, a medida que el imperio decayó, el surgimiento del cristianismo y su eventual adopción como religión estatal marcó un cambio significativo en las prácticas y creencias religiosas. Los juegos de gladiadores eran un espectáculo popular en la antigua Roma, cautivando al público con feroces batallas entre luchadores entrenados. Estos espectáculos atraían a grandes multitudes, y eran vistos como una forma de entretenimiento y control social. Sin embargo, a medida que el imperio perdía su estabilidad y recursos, la tradición de los juegos de gladiadores menguaba, reflejando los valores y prioridades cambiantes de la época. La cocina romana era diversa e influenciada por las diversas culturas y regiones abarcadas por el imperio, desde fastuosas fiestas hasta comidas simples. La comida romana mostraba el acceso del imperio a una amplia variedad de ingredientes. Sin embargo, a medida que el imperio decayó, la disponibilidad de estos ingredientes disminuyó, y la grandeza de la cocina romana dio paso a una comida más simple y práctica. El declive del imperio romano a menudo se asocia con una disminución percibida en los valores morales y la decadencia social. Sin embargo, es importante señalar que esta narrativa tiene matices, y a menudo se exagera. Si bien las normas y valores sociales sufrieron cambios, es crucial reconocer los factores complejos que contribuyeron al declive del imperio, en lugar de culpar únicamente a una decadencia moral percibida. A pesar de la caída del imperio romano, su legado sigue dando forma a nuestro mundo hoy en día. Las contribuciones romanas al derecho, la gobernanza, la ingeniería y la arquitectura sentaron las bases de la civilización occidental moderna. La influencia de la lengua latina, los números romanos e incluso el concepto del calendario romano todavía están presentes en nuestra vida diaria. Muchas estructuras y sitios del Imperio Romano han sido reconocidos como sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, preservando su significado histórico y cultural. Estos sitios, como el Foro Romano, el Muro de Adriano y Pompeya, sirven como recordatorio de la grandeza y los logros de los antiguos romanos. Si bien el Imperio Romano puede ser una reliquia del pasado, su impacto e influencia aún se pueden sentir hoy, desde los principios democráticos y los sistemas legales que guían nuestras sociedades hasta los estilos arquitectónicos que inspiran nuestras ciudades. El legado del Imperio Romano sirve como testimonio del poder perdurable de la innovación humana y las complejidades de la historia. Al reflexionar sobre las verdaderas razones detrás de la caída del Imperio Romano, es importante recordar que la historia rara vez es simple o lineal. El declive de este otrora poderoso imperio fue el resultado de una convergencia de factores económicos, políticos, militares y culturales a lo largo de varios siglos. Al examinar las complejidades de su caída, obtenemos una comprensión más profunda de la fragilidad y resiliencia de las civilizaciones a lo largo del tiempo. Y así, a medida que nos adentramos en las complejidades de la decadencia del Imperio Romano, comenzamos a desentrañar el fascinante tapiz de la historia, tejido con triunfos y tribulaciones, grandes logros y reveses humillantes. La historia del Imperio Romano sirve como recordatorio del ascenso y la caída de las grandes potencias, testimonio de la impermanencia de la gloria, y un llamado a la reflexión sobre las lecciones que podemos aprender del pasado.